Que Dios te bendiga en este tiempo, que la palabra del Señor pueda ministrar hoy tu vida. Y hoy queremos compartirte el tema que le hemos titulado Actuando con sabiduría. Todos sabemos que en la vida nos toca enfrentar diferentes situaciones y que a veces cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, si nosotros no sabemos actuar con sabiduría o no tomamos las mejores decisiones, lejos de salir de la situación, del problema, muchas veces esto viene a complicarse más. Y es aquí donde yo quiero que podamos, a la luz de la palabra, poder tener el conocimiento que pueda bajar a nuestro corazón, pero también que podamos llevarlo por obra, podamos saber actuar en los momentos cuando nos toque hacerlo y saber actuar con sabiduría cuando venga una situación, cuando venga una dificultad. ¿Por qué te estoy hablando sobre este tema? Es porque en el libro de Josué, que estamos siempre ya por finalizar esta serie de temas, esta serie bíblica sobre el libro de Josué, encontramos esta enseñanza muy especial y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Para ponerte un poquito en contexto, si tú te recuerdas la última enseñanza que vimos sobre el libro de Josué, en donde Josué está despidiendo a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, y en donde pues los envía porque ya habían cumplido ellos su promesa de mantenerse peleando con todo el pueblo de Israel, y ellos emprenden ese camino a sus ciudades, a donde ellos estaban esperándolo sus familias. Pero cuando ellos llegan a la región del Jordán, antes de cruzar el río, ellos levantaron un gran altar. Era para el Señor, pero ahí se dio una situación de controversia, se dio un momento en donde se puso tenso la situación por lo que estaba aconteciendo. Yo quiero que me acompañes a Josué capítulo 22 y vamos a ver el versículo 11 y 12. La palabra del Señor nos dice así: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Observemos cómo las cosas pueden dar un giro inesperado en nuestra vida, y en cuestión de unos segundos toda aquella alegría por volver a sus hogares se estaba volviendo un momento tenso en donde hasta ya se hablaba de ir y de subir para pelear contra ellos, porque eso nos lo dice el versículo que acabamos de leer. Es tremendo porque ¿qué es lo que escucharon los hijos de Israel? Porque dice, oyeron decir. ¿Qué fue lo que oyeron decir? Eso debemos de analizarlo, porque vemos en el versículo 12 que ellos hasta ya estaban listos para subir y pelear contra ellos, contra sus mismos hermanos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Fíjate que esa situación que pasó daba pie para que se iniciara una guerra civil, es decir, iniciar una guerra en el mismo país, o sea, entre un conflicto entre hermanos contra hermanos, entre los mismos israelitas, dentro de una misma comunidad. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en qué es lo que nosotros decimos o lo que nosotros a veces escuchamos. Santiago 3, capítulo 5 nos dice la palabra, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Todo un bosque. Aquí es donde nosotros debemos de aprender y tener claridad en esta enseñanza que te quiero dejar plasmada. Y es de que primero, cuando nosotros estemos en medio de un incidente, en medio de un problema, hay que indagar bien acerca de lo que se está diciendo sobre una congregación o sobre una persona. Se debe de primero eh, indagar, investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. No solo quedarnos con una parte de la versión sobre lo que está pasando, sino que debemos de conocer todo el contexto. Y
no nos podemos quedar solo con ese primer informe, porque en este caso, estas tribus, ellos tenían un objetivo sano en cuanto a lo que querían hacer, porque estaban erigiendo un altar para el Señor como testimonio para las futuras generaciones, pero eso no lo sabían las otras tribus. Entonces ahí es donde se estaba dando el malentendido. Por eso es importante que debemos saber nosotros actuar con sabiduría en situaciones donde lo amerita. En momentos así, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos guíe y que podamos nosotros tomar las mejores decisiones. Fíjate que la Biblia nos relata que enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes para ver qué estaba pasando y actuar conforme a lo que ellos iban a encontrar. Viene este hombre y habla con ellos y les empieza a preguntar y le dice: ¿por qué han traicionado al Dios de Israel? ¿Por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? Y les empieza a recordar pecados que Israel había cometido en el pasado, y sobre eso ellos habían tenido que pagar con muertes de los mismos israelitas por haber desobedecido a la palabra del Señor. Y les recuerda dos casos, les da dos ejemplos. Les habla sobre el caso de Peor, así se llama el lugar. Eso usted lo puede ver en Números capítulo 25. Ahí está lo que usted puede encontrar, cómo el pueblo por la idolatría y por otros pecados que dieron, el Señor se enfureció, y ese día murieron 24,000 personas. Y también les recuerda el pecado de Acán, que por tomar lo que no era de él, no solo murió él, sino que también se llevó a toda su familia. Y esa era la gran preocupación de este hombre y de estos príncipes que iban para preguntar qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaban levantando ese altar. Entonces yo quiero que me acompañes a Josué capítulo 22. Vamos a leer del 26 al 28, que es la respuesta que les dan estas tribus. Ellos estaban primero escuchando todo lo que el hijo de este sacerdote les estaba diciendo, pero aquí viene la respuesta de las otras tribus. Veamos lo que dice. Dice: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos o los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Entonces, si tú te fijas en lo que acabamos de leer, ahí está clara la razón de por qué ellos estaban levantando un altar, porque ellos estaban edificando este altar, y era porque querían que sirviera como de testimonio para que las nuevas generaciones no se olvidaran del Señor, de los que estaban del otro lado del Jordán, pero que para que también sirviera para los que estaban, para las otras tribus, que no se olvidaran de que estos que estaban aquí también adoraban al Señor y también querían bendecirle. Entonces, cuando el sacerdote se da cuenta y escucha lo que les están contando estas tribus, y están ahí también los jefes, los 10 jefes que iban con él, se quedaron satisfechos. Ellos se quedaron satisfechos, y viene y les dice él: ahora entendemos que ustedes nos estaban revelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, ellos se regresaron a donde estaban los otros israelitas, dejaron ya tranquilas a las tribus de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y poderles dar el informe de lo que había sucedido. Todo terminó en buenos términos. Ahora, pero vemos nosotros la importancia de poder actuar con sabiduría por ambos lados. ¿Qué hubiera pasado si este hombre junto con los príncipes llega
y sin mediar palabra se llega a enfrentar con ellos, con sus mismos hermanos. Obviamente también ellos hubieran reaccionado de la forma en que los llegaron a buscar, y probablemente ahí se hubiera iniciado una guerra entre los israelitas. Probablemente mucha gente hubiera muerto, pero estos hombres llegaron también con sabiduría y llegaron de buena forma, preguntando qué es lo que pasaba, por qué estaban ellos levantando un altar. Pero también vemos que los que estaban en el banquillo de los acusados, por decirlo de esta manera, también supieron escuchar. También fueron hombres que supieron enfrentar la situación con mucha sabiduría. Y al final pues todo se resolvió. No hubo necesidad de que hubiera una guerra, no hubo necesidad de que hubieran vidas perdidas, sino que todo se resolvió. ¿Por qué? Porque hubieron hombres de las dos partes que supieron actuar con sabiduría, y se resolvió aquel malentendido, se resolvió aquella situación que al principio, como lo vimos en los primeros versículos, hasta iban listos, dice ella, para pelear. Entonces yo quiero que Dios pueda ministrar hoy tu vida, tu corazón, y que esta palabra pueda edificarte, y que podamos tener claridad en cuanto a que debemos de pedirle al Señor la sabiduría necesaria para saber cómo conducirnos nosotros en nuestra vida. Yo quiero finalizar con Proverbios capítulo 13, versículo 10. La palabra nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Que el Señor te pueda bendecir y que pueda ministrar siempre tu corazón. Que Dios te bendiga.